La paradoja de la diversidad es sumamente sencilla y compleja de entender a la vez. Todos somos iguales precisamente porque somos diferentes. La belleza de la diversidad es que no existimos dos personas, dos seres humanos que seamos idénticos. Todos somos únicos e irrepetibles. Tan sencillo como eso. Son los elementos como raza, etnia, nacionalidad, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, y la lista puede seguir hasta incluir si crees en muggles o no crees en muggles. Así somos de divertidos los seres humanos. Encontramos N cantidad de formas de diferenciarnos los unos de los otros. Pero ahí viene la parte interesante. Esta idea que parece tan sencilla, tan trivial, que no tiene importancia, ha sido la base de las peores catástrofes y las peores desgracias en la historia de la humanidad. Si nos damos cuenta, el no entenderlo es lo que ha generado muchísimos problemas entre las personas. Y esta idea, si la entendemos y la interiorizamos, puede cambiarnos completamente. Ahora les tengo que hacer una confesión. Por mucho tiempo, a mí no me importó el tema de la diversidad. ¿Y por qué? Sencillamente porque no me afectaba. Sencillamente porque no me afectaba de manera negativa. Y ahí yo poco a poco tuve que ir entendiendo muchísimas cosas a lo largo de la vida. Primero, todos los días yo veía las señales que ahí estaban. Lo veía en una mujer que tenía que trabajar el doble para que se le reconociera la mitad que a un hombre. Lo veía en cualquier persona que no podía amar abiertamente porque amaba al género equivocado según la sociedad. Lo veía con cualquier persona que se enfrentaba a una barrera física o actitudinal. Era sumamente complejo, y lo peor de todo era que yo me pensaba que era una persona inclusiva, cuando a veces no lo era. ¿Por qué? Porque creía en prejuicios y en estereotipos. Repetía frases que ahora me parecen chocantes, como juega como niña, habla como niña, pega como niña, sin darme cuenta en qué era lo que yo estaba realmente queriendo decir. Entonces, hay algo sumamente importante con lo que tenemos que empezar. Tenemos que definir qué es diversidad. Y diversidad es quizá una de las palabras más difíciles de definir por una razón sencilla. Porque cada quien la define según sus vivencias y sus experiencias. No todas las personas incluyen a los mismos elementos de diversidad en esta palabra. Y aquí tenemos que entender algo, dos palabras sumamente sencillas, y aprender a diferenciarlas. Normal versus común. Normal, si ustedes lo revisan en la Real Academia Española, tiene 4 definiciones, pero son 2 las que me interesan. La primera, que sirve como norma o parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si es parte de la mayoría, entonces es considerado normal. Pero la segunda definición es la que más me encanta. Algo que sucede en su estado natural o que sucede adentro de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Si algo sucede adentro de la naturaleza, es normal. No importa que no sea común. Y esa es la definición que tenemos que hacer, la distinción que tenemos que hacer. No es lo mismo normal versus común. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser una persona común, pero soy normal. Ahora, aquí también tenemos que entender algo sumamente importante. A todos nos afecta y todos vivimos a la sombra de la inclusión y de la equidad, nos demos o no nos demos cuenta. Y aquí hay algo sumamente importante. Inclusión es que todos queremos ser parte de algo. Y y equidad es que queremos que se nos trate con justicia. Y la pregunta que todos nos hacemos es, si tengo los elementos correctos de diversidad, ¿tengo de qué preocuparme? Y la respuesta es sí, tienen mucho de qué preocuparse. Les pongo un ejemplo. En Wall Street, ustedes pueden tener el tono de piel adecuado, pero si no tienen el género adecuado, la vida se les va a complicar muchísimo. Según The Economist, de las 500 empresas de Fortune 500, solamente 10 son lideradas por mujeres CEO. Con el tema de diversidad sexual,
Este ha sido documentado desde hace más de 5.200 años de historia, cuando fue escrita la primera novela épica, el Gilgamesh, y lo pueden buscar ahí. Desde ahí se documenta la diversidad sexual. La homosexualidad existe en más de 450 especies. Y según varios estudios, entre el 8 y el 12% de la población pertenece a la población LGBTI. No obstante, la homosexualidad está penada por ley en más de 70 países, según el ILGA, y en 11 con pena de muerte. Si queremos continuar con los temas de diversidad, pensemos en las personas con discapacidad. Según la ONU, 15% de las personas en el mundo, 1.000 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. Y viven el 80% en países en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que viven en sociedades donde no se les incluye y donde enfrentan barreras físicas y actitudinales todos los días. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han sentido discriminados en algún momento de sus vidas? Levante la mano, por favor. Perfecto. Quien no la haya levantado, no le creo. Todos hemos vivido en algún momento la discriminación. Y aquí les hago la segunda pregunta. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál es la primera palabra que les viene a la mente? ¿Rabia? ¿Enojo? ¿Impotencia? Por supuesto. Y aquí viene un problema. Todo mundo normalmente me dice, Ramón, lo viví solo una vez, por lo tanto no me afecta. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando esto es sistémico? Cuando esto lo vivís todos los días de tu vida y tenés miedo de salir de la calle porque podés ser víctima de un crimen de odio. El sistema te niega educación, te niega vivienda y te niega acceso a trabajos por el color de piel o tu orientación. Es complicado. Poco a poco lo fui viendo, no solo con la gente cercana hacia mí, sino que poco a poco lo fui viendo cómo iba esto sucediendo en todo el mundo. Y ahí me di cuenta de algo. Tuve este aha moment y me di cuenta que no todos solo hemos sido discriminados, sino que también todos hemos discriminado. Algunos lo hacen de manera consciente, creyendo en ideas tan tontas como por ejemplo el tema de la raza. Raza, antiguamente, se utilizaba para definir grupos étnicos que compartían una cultura, un lugar donde ellos vivían o una lengua. No como lo conocemos ahora, que es algo fisiológico. El término de raza, como lo conocemos ahora, empieza en el siglo XVII, cuando empieza la taxonomía, con Carl Linnaeus. Y lo empiezan a utilizar los europeos para justificar algo, la esclavitud y el horror que eso traía. Ahora, muchos también lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos un elemento que se llama el sesgo inconsciente, que son atajos mentales que nosotros tenemos. Son atajos mentales que nos han ayudado a sobrevivir como especie durante los últimos 100.000 años. Y esos atajos mentales ahorran energía al cerebro. Un sesgo inconsciente le ahorra o consume 200.000 veces menos energía que un pensamiento consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos susceptibles a los sesgos de primera impresión, somos susceptibles a los sesgos de confirmación, pero también somos susceptibles a los estereotipos y a los prejuicios. Todos los tenemos, son inconscientes y el problema es cuando no estamos conscientes de lo inconscientes que podemos ser. Ahora, no es necesario tener que vivir las consecuencias de la discriminación, de la exclusión, para entender que algo no está bien. No es necesario ser una mujer en Wall Street para darte cuenta de las injusticias que se están dando. No es necesario tener que estar en una silla de ruedas para entender la barrera que puede ser una grada. Es tan sencillo que hay que entender que la inclusión puede traer muchísimos beneficios, pero la idea pareciera ser tan compleja que no la queremos entender. Entre estos beneficios,
Como sociedad, por ejemplo, podemos crear muchísima innovación y podemos tener muchísima creatividad. Y no es casualidad, por ejemplo, que los centros innovadores y creativos más importantes del mundo, Nueva York, Londres y Singapur, son los centros que han sabido utilizar la diversidad y de alguna manera amalgamarla. Segundo, como empresas. Las empresas que logran gestionar la diversidad, según un estudio de McKinsey, son entre 15 y 33% más rentables. Pero a nivel personal, la valía que nosotros sentimos cuando somos parte de algo y tratados como con justicia. Lo que nosotros podemos crear cuando somos parte de algo y lo plenos que podemos llegar a ser no tiene valor. La pregunta es, ¿cómo podemos ser más inclusivos? Sencillo. Primero, tratemos de volver conscientes nuestros sesgos inconscientes. No es fácil, pero se puede. Segundo, cuando nos encontremos que estamos teniendo prejuicios o estereotipos, tratemos de desactivarlos. ¿Y cómo se puede hacer? Sencillo. Educación, educación, educación. Y solo con este tipo de educación, nosotros vamos a lograr darle un nuevo giro a la frase, juega como niña, y empezar a entender que jugar como niña significa jugar como Serena Williams. O hablar como niña significa hablar como Gabriela Mistral. Hay que darles ese nuevo sentido. Y tercero, tratemos de practicar la tolerancia, pero aspiremos al verdadero respeto. No es fácil, vamos a fallar de vez en cuando, pero tenemos que entender algo. Hablar de diversidad, inclusión y equidad no es hablar únicamente de una minoría, es hablar de ustedes, es hablar de mí, es hablar de todos nosotros. Todos somos seres humanos, todos somos únicos e irrepetibles, todos somos la paradoja de la diversidad y tenemos que entender eso. Los grandes cambios empiezan con las pequeñas ideas. Y entender esta pequeña idea, sencilla pero poderosa, es sembrar la semilla para que las sociedades se vuelvan más inclusivas y cada uno de nosotros podamos ser plenos y felices en nuestras vidas. Gracias.